Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los usuarios de tarjetas de crédito, de cuáles son las entidades que cobran las tasas de interés más altas cuando no pagamos el saldo total al vencimiento. Vamos también a repasar las alternativas de inversión más importantes para el actual contexto económico, y en el último bloque vamos a conversar con el diputado nacional Adrián Pérez sobre la situación de la economía y los intentos de la oposición por debatir en el Congreso Nacional la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas tus preguntas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala y nuevamente se encuentra con nosotros Alejandro Bianchi, hoy para brindar algunas recomendaciones de inversión a todos aquellos que están viendo qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Y vamos a arrancar con todos los temas que tenemos para hoy. Y por ejemplo, la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires se realizó la licitación, o se llamó, ¿no?, a la licitación para la concesión del servicio de verificación técnica vehicular, el primer paso que toma el gobierno de la ciudad para poner en marcha este sistema en el año... En enero del año que viene, entonces, autos, motos y camionetas con más de 3 años de antigüedad tienen que pasar por este control. Un control que ya se lleva a cabo en provincia de Buenos Aires, en Neuquén, en otras provincias, pero que ahora va a formar parte de una obligatoriedad que van a tener que atravesar los automovilistas. Atención, 207 pesos los autos y 80 las motos. Con la licitación del servicio, con la puesta en marcha, ya casi está todo listo para esta verificación técnica vehicular que sin lugar a dudas suma un esfuerzo en torno a lo que tiene que ver con la seguridad vial. El otro día, sin ir más lejos, explotó un tanque abajo de un edificio en La Cochera y esto provocó la evacuación de todo el edificio del lindero. No es que pase todo el tiempo, pero esto también tiene que ver cuando los autos están circulando y tienen problemas en distintas partes que no están chequeadas y bueno, es mucho más factible un accidente de tránsito, por ejemplo. Se celebra la medida, es un gasto más en el cual tienen que incurrir los automovilistas, pero bueno, estamos hablando de 200 pesos y el beneficio colectivo se estima va a ser importante. Parece excesivo tal vez que se obligue a los autos de una antigüedad de 3 años ya a hacer la verificación técnica vehicular, ¿no? Y bueno, pero para que la gente se vaya acostumbrando tampoco me parece tan mal, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ver cómo funciona este sistema acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir ahora, como dije en la apertura, con un tema muy importante, pero muy importante, más en este momento, para todos los usuarios de tarjetas de crédito. ¿Cuáles son las entidades que más nos cobran cuando al vencimiento de la tarjeta no pagamos el saldo total? Y atención, porque uno generalmente trata de pagar en cuotas en épocas de alta inflación, pero después llega el resumen de la tarjeta y queda acogotado por el resto del mes cuando llega la hora de pagarla, o trata de refinanciar ese saldo para pagarlo en el futuro y entonces entran a correr tasas de interés que están realmente por las nubes. Lo que vamos a ver en pantalla son las tasas de interés, la tasa de interés más altas que hay en el mercado según estas entidades de consumo que vemos a continuación. Fíjense, Sáenz, la tarjeta Mastercard o Visa, 56% de tasa nominal anual. Coto, la tarjeta del supermercado, 57%, al igual que la de Falabella. Italcred y tarjetas Cuyanas o Nevada, que es su nombre comercial, también 57%. Tarjeta naranja también 57%, TarShop o tarjeta Shopping también es su nombre comercial 57,5%, la tarjeta Carrefour está en 58%, efectivo sí, también cerca del 59%, Vica 63%, BCT 68%, Columbia 69%, ya estamos en 69,5% en Cordial
y CTLM cierra la lista con 75%, es decir, tasas de interés que van desde un 55 a un 75%, y si uno suma o añade a esto el costo financiero total, que incluye, por ejemplo, los seguros de vidas que son obligatorios y cobran todas las tarjetas cuando refinancian los saldos, estamos hablando de tasas de interés cerca al 100% anual. A tener mucho cuidado entonces cuando uno utiliza alguna de estas tarjetas y refinancia el saldo deudor, porque termina pagando casi un 100% de interés. Es una opción para usar solo en caso de emergencias y para no abusar de ellas. Recordemos que las tarjetas de crédito de las principales entidades financieras, los grandes bancos, tienen tasas de interés que están a la mitad o casi la mitad de estos valores, y encima, bueno, hay rumores del gobierno de que va a tratar de intervenir en el mercado de las tasas de interés para bajarlo. Pero bueno, incluso en estas tarjetas vemos una amplia variedad según la entidad o la tarjeta que utilicemos. Muy importante esto que dice Santiago, de que ustedes pueden cambiar de entidad. Hay numerosas entidades y que además exigen los mismos requisitos o requisitos parecidos a los que ustedes justamente han tenido que cumplir para tener alguna de estas tarjetas que acabamos de pasar en la placa que hemos emitido, y ustedes pueden justamente en esas entidades pagar tasas significativamente más bajas. Así que tengan presente esto, no paguen de más si pueden evitarlo informándose justamente adecuadamente. Bueno, vamos a cerrar este bloque con una recomendación, y como siempre hacemos, una recomendación para aquellos inversores más conservadores que hoy están perdiendo frente a la inflación con un plazo fijo y que pueden indagar en otras alternativas de inversión. Ale. Bueno, justamente, como vos decís, los inversores están preocupados porque la inflación sigue siendo un factor de preocupación, y ven que su dinero cada vez vale menos. Y ven, por otro lado, que se habla de que el Banco Central subió sus tasas de interés a cerca de un 28%, pero cuando el inversor va a hacer un plazo fijo al banco se encuentra que la tasa es del 21%. Entonces, a partir de ahora, Invertir Online desarrolló una plataforma para pequeños inversores, minoristas y medianos inversores, que a partir de 10.000 pesos le permite a los inversores online ingresar en las licitaciones primarias de letras del Banco Central. Esto es muy bueno porque al inversor le permite saltar y hacerse de una tasa que normalmente era para institucionales. Vale, aclaremos esto, ¿no? El banco lo que hace es toma el depósito del ahorrista, justamente le paga un 21 o un 22%, y después va y coloca eso en una letra del Banco Central. Al 28, ahora gana 7 puntos. Está un poco menos ahora, creo que ahora estaba al 26,80, si no me equivoco, la última licitación, ¿no? Por ejemplo, a 90 días. Pero bueno, ¿no? Gana 7 puntos de spread sin hacer un préstamo, digamos, o financiar la economía real en el mercado. Uno ¿no? puede hacer, justamente como vos decís, exactamente esa misma operación sin pasar a través del banco, ¿no? Claramente, digamos, hoy por hoy, a través de Invertir Online, esta plataforma le va a permitir al inversor ingresar tanto en licitaciones primarias de letras y notas, como en licitaciones primarias de fideicomisos y licitaciones primarias de obligaciones negociables, por ejemplo, la que sale esta semana de YPF, que bueno, estaba muy no es igual tan atractiva, ¿no? Me parece que estaba en el 19-20%. Bueno, ¿no? es para verlo, ¿no? Hoy por hoy las tasas que se pueden obtener son cerca de 28% en letras, y YPF está ofreciendo el 20% más un plus de hasta 6%, con lo cual la tasa se estima va a estar en 26%, no va a estar muy lejos de lo que es la tasa de mercado, ¿no? Pero bueno, uno puede ir directamente a las letras. Hay también fideicomisos que ofrecen tasas bastante atractivas también, ¿no? Sí, hoy por hoy los fideicomisos clase B, que son quizá los que son un poquitito para inversores un poco más arriesgados, de más largo plazo, cerca de entre un año y un año y medio, están rindiendo cerca de 32-33%. Bueno, estamos bastante más cerca de la inflación. Para tener en cuenta, hay opciones entonces a través de Invertir Online. Cerramos de esta manera este bloque. Quédense ahí en instantes, estamos nuevamente con ustedes. Bueno, ya está con nosotros Sergio Toledo para responder en este espacio que dedicamos como siempre a todas sus consultas. Hoy vamos a responder consultas relacionadas con temas impositivos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias por invitarme. Pero como hacemos siempre, antes de ir a este consultorio, vamos a responder preguntas relacionadas con la situación de los bancos, como por ejemplo la pregunta de Irma sobre el estado del Banco San Juan.
Para Irma, entonces, el banco, que es el agente financiero, por supuesto, de la provincia de Cuyo, vemos sus indicadores en pantalla. Tiene un patrimonio de 3.260 millones de pesos, depósitos por 8.731 millones y acumula resultados positivos, en este caso de 130 millones de pesos. Tiene buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco San Juan. Muy bien, Sergio, vamos a comenzar a responder las preguntas de temas impositivos. Y, por ejemplo, vamos a comenzar con una pregunta de Luis, que viene muy al caso, muy oportuna, ¿no? Nos cuenta que tiene una pyme y que en los últimos años, por diversos motivos, acumuló algunos atrasos en el pago de impuestos. Escuchó que el gobierno lanzó un plan que permite ponerse al día con este tipo de deudas mediante una moratoria y nos pregunta entonces si nos parece conveniente acogerse a este plan y cuáles son los requisitos para hacerlo. Ok. Sí, son muchas las pymes que, como la de Luis, en este último tiempo ha generado, digamos, deuda previsional impositiva, y esto básicamente porque, digamos, hay una restricción a los planes, mini planes de facilidades, que tiene que ver con el tope del nivel de ventas. Claro. ¿No? Que actualmente en los planes vigentes de 6 cuotas era de 10 millones. Probablemente quizás la pyme de Luis en un principio calificaba, pero transcurrido el tiempo, y acá la inflación también tiene un papel fundamental, superó ese tope de 10 millones, entonces quedó fuera de la posibilidad de financiar sus deudas impositivas. Entonces acumula esta deuda. Por lo cuanto, digamos, estos nuevos planes son bienvenidos porque permite descomprimir esta situación financiera, un plan de 24 cuotas, a una tasa del 1,9%, con lo cual le da cierto... Por eso le recomendás a Luis ingresar. ¿Pero qué requisitos tiene que cumplir Luis para ingresar a este plan? Sí, obviamente que tiene que estar mantener la nómina salarial y no tener nuevos incumplimientos ni falta de presentaciones. Por lo cual también la otra medida es que... ¿Y hay algún tope en el monto de la deuda impositiva para ingresar? ¿O? No hay ningún tope, ni tampoco en el nivel de facturación. O sea, toda la deuda acumulada el 31 de marzo del 2014 se puede ingresar en este plan, que obviamente también tiene un tope, que es 29 de agosto. Muy bien, entonces hasta el 29 de agosto tiene tiempo para ingresar a este plan. Exactamente. Muy bien. Disculpen, como uno de los requisitos es, digamos, no tener incumplimientos, también estos mini planes para deuda corriente, se ha elevado el tope de 10 millones de facturación a 30 millones si la empresa es de servicio y a 50 millones si la empresa se dedica a otro tipo de actividad. Muy bien, perfecto. Vamos a responderle rápidamente a Darío, que nos cuenta que tiene un plazo fijo en dólares desde hace varios años. Quiere saber si la utilidad obtenida por la diferencia de cotización del dólar y los intereses sigue sin estar alcanzada por el impuesto a las ganancias. En algún momento escuchó, nos agrega, que se planeaba grabar esto. Claro, sí, en algún momento se ha hablado de grabar la renta financiera y de capital, pero digamos, hoy por hoy, si este plazo fijo está constituido en una entidad financiera en la Argentina, continúa exento en el impuesto a las ganancias los intereses que obtenga. Y la diferencia de cotización Y la también. diferencia de cotización también, por supuesto. Por eso, o sea, Darío, no hay que pagar absolutamente nada en este caso, por lo menos por ahora, ¿no? Por lo menos por ahora. Las modificaciones que hubo, digamos, respecto a renta de segunda categoría, tenían que ver más que nada con ventas de acciones. De títulos públicos. De títulos ¿no? públicos, exactamente. Pero no de plazo fijo. No de intereses de plazos fijos. Muy bien, bueno, vamos a responder una última. Gracias, Sergio, por haber estado con nosotros. Vamos a responder una última consulta ahora sobre el estado de una compañía de seguros. Para Ana María, que nos consultó sobre la situación de Sancor. Esta empresa presenta un activo de 3.691 millones de pesos, pasivo 2.640 millones, patrimonio 1.050 millones, resultado positivo 66 millones de pesos, primas 2.299 millones e informa 3.138 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, sigan enviándonos sus consultas, sus preguntas, @Café Financiero en Twitter y si no, Café Financiero en Facebook. Así nos encuentran. Mándenos. Bueno, cerramos el bloque. En el próximo vamos a estar dialogando con el diputado nacional Adrián Pérez. Quédate con nosotros. Muy bien, en la
las últimas semanas la oposición viene intentando, infructuosamente es cierto, pero viene intentando debatir en el Congreso de la Nación la modificación, el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Para dialogar sobre este tema está con nosotros Adrián Pérez, que es diputado nacional por el Frente Renovador. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, Adrián, el Frente Renovador es uno de los partidos que justamente viene insistiendo con este debate, ¿es así, no? Sí, sí. ¿Y por qué vienen así insistiendo de esta manera, no? Semana tras semana. Porque está claro que el gobierno tiene que reaccionar en algún momento respecto de que el impuesto a las ganancias nació como un impuesto para los sectores más pudientes y que está afectando a buena parte de la clase media, de la clase trabajadora, producto de un nivel de inflacionario muy alto. Entonces, es muy razonable pedir que en este contexto inflacionario haya una elevación del mínimo no imponible, que haya una modificación también de las alícuotas y que además tengamos un mecanismo de actualización sistemático y permanente para que esto no quede en manos del Ejecutivo y que reaccione de acuerdo a la presión, digamos, que puedan hacer los sectores de la oposición. Entonces, me parece que la forma es esa, es a través de un proyecto de ley que establezca, insisto, actualización, que establezca una elevación del mínimo, que compute de alguna forma el retraso que tiene ese mínimo producto de la inflación. Nosotros tuvimos la experiencia en el año 2013 que lo planteamos como un eje de campaña en las PASO. Después de un muy buen resultado, el gobierno decidió efectivamente, pero por decreto, elevar el mínimo no imponible. Nos parece que ahora es lo mismo, es insistir para que haya una reacción del gobierno o mejor aún, digamos, o que podamos tratarlo en el Congreso, porque el problema es que el gobierno puede reaccionar mediante un decreto y nuevamente vamos a estar en un tiempo con la misma situación. Está claro que, insisto, en este contexto tendríamos que tener un mecanismo que evite esto y que haya una actualización automática. Puede ser el RIPTE, puede ser otro, pero está claro que el retraso va a seguir porque la inflación es el gran problema, ¿no? Ahora sí, por ahí me equivoco, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que los economistas justamente del Frente Renovador hoy vienen proponiendo, ¿no?, la necesidad para resolver los problemas de la economía de reducir el gasto, o por lo menos ponerle un frente al gasto público, ¿no? La sanción de una ley de estas características implicaría, ¿no?, un aumento del gasto público. ¿No hay como una contradicción en este sentido? Yo no veo. En primer lugar, nosotros estamos proponiendo una racionalidad en el gasto público. No es que, digamos, hay que disminuir el gasto público. Lo cierto es que hay algunos gastos que nos parece que es razonable disminuir. Es decir, un gobierno que gasta durante muchos años en un contexto de alto nivel de recaudación, porque creo que tenemos recaudación récord en la Argentina. Vos subís el gasto por encima de la recaudación, eso a la larga tiene un problema. Y de hecho el problema es que en algún momento tenés que cubrir y vas a las reservas del Banco Central, en otro momento vas a los recursos del ANSES, en otro momento vas por emisión monetaria, en otro momento ya, digamos, la situación económica general está muy descalabrada. Claro. Entonces, lo que nosotros decimos es, el gasto también tiene que tener un correlato con el nivel de ingreso. Nosotros no estamos proponiendo, al contrario, digamos, elevar el mínimo no imponible. Lo que señala el gobierno es si elevás el mínimo no imponible, estás retrayendo ingresos. Pero me parece que es razonable porque eso está impactando sobre sectores que no tendría que impactar, porque así no fue concebido el impuesto a las ganancias sobre los sectores medios. Y además que hay algunas injusticias. El congelamiento que se produjo, por ejemplo, en el año 2013, agosto de 2013, hace que aquel, por ejemplo, que ganaba 15.000 pesos en agosto, hoy no esté pagando ganancias. Hay una distorsión, además producto de aquel decreto que también hay que resolver, ¿no? Ahora, lo que dice el gobierno, que vos justamente lo mencionabas, es nosotros, o el gobierno, hace poco dio un 40% de aumento a la asignación universal por hijo, ¿no? Y si uno no hiciera esta recaudación de los sectores medios que ganan por encima de 15.000 pesos, no se podrían dar estos aumentos a las clases realmente más necesitadas, que son los que tienen, los que reciben la asignación universal por hijo. O sea, las dos cosas no se pueden. O le quito a la clase media o le quito a la clase más necesitada. Nosotros estamos absolutamente a favor de que haya actualizaciones, con lo cual es razonable que la asignación universal tenga una actualización, porque esos son sectores que dependen de ese ingreso y ese ingreso estaba absolutamente retrasado. Ahora, yo no creo que el gobierno tiene que racionalizar el gasto. Yo digo, si un gobierno gasta todos los años, durante 8 años, por encima de lo ingresado, hay un problema del gobierno.
Si además cuando uno mira ese gasto, tenés un 5% del PBI que se va en subsidios mal dados, tenés un problema gestionado por el gobierno. Si vos tenés obras públicas que valen el doble de lo que debieran valer, tenés un problema generado por el gobierno. Entonces, la excusa de, no, lo que pasa es que si no, no podemos incrementar la asignación, es una mentira. Tienen que hacer bien las cosas que están haciendo mal hoy, que son muchas. Entonces, yo estoy a favor absolutamente de que haya no solamente un incremento de la asignación, sino que, de nuevo... Pero por eso vos ves muchos espacios en el gasto público donde se puede justamente obtener esos recursos absolutamente, absolutamente. La asignación, creo que sí, que tiene que tener actualización automática, al igual que tiene que tener el mínimo no imponible. Entonces, en un contexto de tanta inflación, el gobierno tiene que entender, y aunque no tuviera tanta inflación, nosotros tenemos que tener algo razonable que es, digamos, un esquema de actualización automática, más allá de que además tenemos que tener algo bastante razonable, que es un programa que vaya disminuyendo paulatinamente la inflación, que hoy no tenemos, ¿no? Ahora, Adrián, a partir de una aprobación de un permiso para endeudarse a la ciudad de Buenos Aires, es que se empezó a hablar de un acuerdo entre el PRO, por ejemplo, y el gobierno. Hubo varios acuerdos entre estos dos sectores políticos. ¿Cómo es hoy en día el diálogo de ustedes con el gobierno? Si ven que hay mayor diálogo, si hay acuerdos posibles, temas en común. No, nosotros no tenemos diálogo con el gobierno porque el gobierno decide no tener diálogo casi con nadie. Nos parece que la Argentina que viene tiene que ser una Argentina de diálogo, donde el diálogo no sea un problema. El gobierno está dialogando mucho, efectivamente, con el gobierno de la ciudad. Eso no debiera ser un problema. Digamos, debiera ser algo normal. Que el gobierno dialogue con otros gobiernos debiera ser normal. Empieza, digamos, a sonar raro a partir de que precisamente es un gobierno que no dialoga con nadie y que ahora lo único que dialoga es con el PRO. Que además hace reuniones que saltan, digamos, que son reuniones secretas y saltan 2 meses después. Que en el medio, justo el PRO comienza a aparecer una serie de acuerdos desde lo que es el traslado de los inmuebles vinculados a la ESMA, desde lo que pasó recientemente con el tema de la Universidad de Madres. Entonces hay una serie de cosas que empiezan a aparecer en los últimos tiempos. Insisto, a mí el diálogo entre un gobierno y otro no me parece mal, me parece que lo que suena raro es que haya aparecido todo esto ahora con un gobierno que nunca dialogó. Y en segundo lugar, que aparezcan reuniones, por eso es bueno que las reuniones entre gobernadores sean públicas y no secretas, ¿no? Adrián, te cambio de tema. Justamente la semana pasada el expresidente, ¿no?, Eduardo Duhalde, señaló, ¿no?, que si Daniel Scioli y Massa, como Sergio Massa, no se juntan, podrían perder, ¿no?, las próximas elecciones, ¿no?, como que se podrían perjudicar a ambos de no juntarse. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Nosotros decidimos una construcción, que es una construcción alternativa, que es una construcción que va a ser una alternativa clara al gobierno. Scioli es un hombre del gobierno, 2 proyectos absolutamente distintos. La otra cuestión es, en función de esa construcción hemos decidido convocar a dirigentes de distintas fuerzas políticas para conformar el Frente Renovador, que tuvo un gran éxito en la provincia de Buenos Aires y que ahora lo estamos construyendo a nivel nacional. Duhalde, la verdad es que aparece, digamos, sistemáticamente o de vez en cuando con algunas declaraciones, cuando es un hombre que indudablemente está bastante, yo creo que a partir de la decisión ciudadana, muy alejado de la política. Yo no daría mayor trascendencia a la opinión de Duhalde, en todo caso es una opinión de él, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo y opinando nosotros del Frente Renovador. Tenemos 40 segundos. ¿Te parece que hay diferencias importantes entre los proyectos de Daniel Scioli y de Sergio Massa? Ya, insisto con lo siguiente, nosotros en el año 2013, que fue la elección, competimos contra Scioli y contra el gobierno nacional. Le ganamos al aparato de la provincia de Buenos Aires y al aparato nacional. Y en el año 2015 vamos a hacer lo mismo. Son 2 proyectos distintos. Nosotros, el gobierno, Scioli defiende una política del gobierno. No dice que hay que elevar el mínimo no imponible. Nosotros decimos que hay que elevar el mínimo no imponible. Nosotros decimos que hay que tener una política para las pymes, para bajar la presión tributaria fortísima que hoy tienen las pymes. El gobierno, Scioli sigue defendiendo una política del gobierno que es asfixiar a muchos sectores productivos, entre ellos las pequeñas y medianas empresas. Nosotros queremos firmemente en mayor autonomía de los municipios, en poner un límite a las reelecciones indefinidas de los intendentes. Estas cuestiones, digo que
claramente forman parte de nuestra agenda y que no forman parte de la agenda del gobierno. Además, el gobierno se opone a todo lo que hemos planteado nosotros en los últimos tiempos. Bueno, Adrián, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos entonces con las opiniones del diputado nacional Adrián Pérez sobre las distintas cuestiones que importan en relación a la economía para los próximos meses. Nos vamos con esto, nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.